Buenas noches, mi nombre es Jennifer Rodríguez Giraldo y en esta ocasión voy a explicar el laboratorio número 4. En el primer punto debemos realizar un cronómetro donde se visualicen las décimas de segundos, los segundos y los minutos mediante un display 7 segmentos. Bueno, entonces inicialmente declaramos nuestras variables, realizamos una función para la inicialización de los puertos, configuramos nuestro Action 1 para que todas las entradas sean digitales, declaramos nuestro puerto C como salida, lo inicializamos en 0, igual el puerto D, el B y el A, que es donde vamos a tener conectados nuestros displays. Configuramos nuestro timer 0 con los registros. Esto decidí realizarlo mediante una función para facilitar más el código. Entonces, con este registro desactivamos todas las interrupciones globales. Mediante este bit configuramos el timer 0 como un temporizador. En este bit activamos el Pascal y acá configuramos para que el prescaler trabaje a 256. Aquí para que el bit de conteo sea 16 bits, aquí iniciamos el conteo mediante el timer 0 on. Iniciamos el conteo a partir de este punto, inicia a contar el timer 0. Aquí tenemos nuestra bandera de interrupción. Aquí permitimos la interrupción del timer 0. Acá permitimos las interrupciones periféricas y habilitamos las interrupciones globales. Entonces, en nuestra función principal main hacemos el llamado a la función de inicializar puertos y la de timer 0. Entonces realizamos los cálculos teniendo en cuenta que el prescaler es de 256 y nuestro periodo de conteo es de 1 microsegundo. Entonces precargamos el timer con ese valor. Como es de 16 bits, entonces corremos 8 espacios y precargamos el timer 0L para su escritura y lectura. Entonces en nuestro bucle infinito tenemos las funciones para visualizar los displays 7 segmentos. Bueno, aquí les explicaré las funciones. Bueno, primero les explicaré la interrupción por timer 0. Entonces, cuando se detecta la interrupción, entonces la bandera se pone en 1 y las décimas de segundo aumentan. Entonces, el primer condicional, si las décimas de segundo son iguales a 60, entonces los segundos aumentan y las de segundos inician. Cuando los segundos llegan a 60, los minutos aumentan y los segundos se reinician. Y cuando los minutos llegan a 60, los minutos se reinician y mediante el bucle infinito, pues sigue la secuencia. Y aquí volvemos a precargar el timer 0. Y ponemos nuestra bandera de interrupción en 0 para salir de la interrupción. Para visualizar las décimas de segundo, en los 7 segmentos realizamos esta función. Entonces guardamos el valor de las décimas de segundo en una variable que se llama valor. Entonces realizamos el condicional, que si el valor es mayor o igual a 10, es decir, el valor de las décimas de segundo, entonces el valor va a ser igual a valor a menos 10 y h se aumenta. Este se hace para la descomposición de unidades y decenas. Entonces h en este caso es nuestros bits más significativos. Entonces, bueno, el valor se carga en la variable L, que serían los
los dígitos menos significativos. Entonces, aquí H se corre 4 espacios hacia la izquierda para los valores más significativos y mediante la variable BCD unificamos el valor tanto de H como de L para que sean imprimidos en un solo puerto del microcontrolador. Para visualizar los segundos se hace exactamente igual, solo que en este caso, pues segundos es el que se guarda en la variable valor para realizar el mismo procedimiento. Y para los minutos exactamente igual, con la variable minutos. Entonces, para imprimir estos valores y ser visualizados en el display 7 segmentos, lo hacemos mediante el bucle infinito de while que está en nuestra función principal. Entonces guardamos la función de visualizar décimas de segundos en una variable que se llama x y por el puerto D imprimimos esa variable. Para visualizar los segundos la guardamos en una variable llamada y e imprimimos en el puerto B esa variable. Y para los minutos lo guardamos en una variable z y en el puerto A imprimimos dicha variable. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Ahí ya iniciaron las décimas de segundo. Cuando llega a 60 aumenta los segundos y se reinician las décimas de segundo. Ya van 3, 4 segundos, 5. Y así hasta que se llegue a 60 aumentará el valor de los minutos. Entonces, mientras aumenta el cronómetro, voy a buscar nuestro siguiente programa. Van en 20 segundos. Bueno, voy a ir explicando este programa. El segundo punto consiste en controlar el aforo de un centro comercial que mediante un sensor en la entrada vaya haciendo un conteo de las personas que ingresan al centro comercial y en un sensor de salida vaya haciendo el conteo descendente de las personas que salen para tener el dato de cuántas personas hay en el centro comercial. Si la cantidad de personas supera las 30 personas, entonces se enciende un indicador luminoso que ponga en alerta. Bueno, aquí por el momento van 52 segundos. Y vemos que cuando llega a 60 se reinician los segundos y empieza nuevamente el conteo para los minutos. Y aquí tenemos el segundo circuito. Entonces, inicialmente va a ser explicando el código. Entonces, bueno, igualmente declaramos nuestras variables, unidades igual a 0 y decenas igual a 0. Inicializar los puertos, bueno, el add con 1 para que las entradas sean digitales. En nuestro puerto D como salida, inicializarlo en 0, igual el puerto B como salida, inicializar en 0 y el puerto E igualmente, salida, inicializar en 0. En nuestro puerto A tenemos el bit RA4 como entrada y en el puerto C el pin RC0 como entrada. Tenemos nuestra función de timer que es únicamente para configurar los registros. Entonces igualmente declaramos, desactivamos las interrupciones globales, configuramos el conteo del timer 0 que se haga por medio de flancos de subida. En este bit lo que hacemos es configurar el timer 0 para que funcione como contador activo
configuramos el Pascal, configuramos para que sea de 16 bits de contar, para contar, encendemos nuestro timer 0, nuestra bandera la inicializamos en 0, permitimos las interrupciones, periféricas y habilitamos las interrupciones globales. Entonces, nuestra función timer 1, en este caso también tuvimos que usar timer 1 para que en este caso es el que controla el conteo descendente, para el sensor que detecta a las personas que salen del centro comercial. Entonces, igualmente tenemos el bit para declararlo como un contador. Este es para que trabaje con 8 bits en este caso. El prescaler en este caso será de 1-1. Encendemos el timer, tenemos nuestra bandera de interrupción y el permiso para la interrupción de timer 1. Entonces nuestra función principal hacemos el llamado a nuestras funciones de puertos y de la configuración de los registros timer 0 y timer 1. Bueno, aquí tenemos nuestras funciones que previamente las explicaré. Entonces, visualizar unidades. Entonces, tenemos una variable A, que es lo que hace restar el valor que tenga timer 0, restarlo con el valor que tenga timer 1. ¿Esto para qué? Para visualizar el conteo, el conteo que realiza el sensor en el momento en que entra alguien. Es decir, si han entrado 10 personas, pero no ha salido ninguna, que de la salida se encarga el timer 1, entonces sería 10 menos 1. Entonces en nuestro display visualizaremos el valor 10. Bueno, entonces para las unidades hacemos la descomposición, que es A módulo 10, es decir, que nos arroja el residuo dividiéndolo en 10 para visualizar las unidades. Entonces tenemos que, si A es menor a 30, se encenderá nuestro LED. Y si no es mayor a 30, se apagará. Este es el indicador luminoso que nos indica cuando supera la cantidad de personas permitidas. Para visualizar las decenas hacemos exactamente igual, solo que nuestra diferencia de timer 0 y timer 1 lo guardamos en una variable b y la dividimos en 10 para obtener el valor de las decenas. Igualmente, si este valor es mayor a 30, se encenderá el LED y si no, permanecerá apagado. Entonces ponemos a funcionar. Entonces tenemos que entra una persona, entran 2, 3, sale una persona, salen 2 y así sucesivamente. Entonces, si el valor de personas supera los 30, nuestro indicador luminoso debe encender. Como podemos ver, llegó a 33 y se encendió. Se enciende en 30, cuando llega a los 30 se apaga. Entonces, lo que les explicaba acá en este pedazo, entonces timer 0, es decir, si timer 0 está en 36, menos timer 1, pero como timer 1 no se ha activado, entonces el valor que se visualiza es timer 0 menos timer 1, es decir, 37 menos 0. Pero si timer 1 se activa, entonces va restando el conteo. Bueno, nuestro siguiente programa es visualizar una señal PWM al 50%.
Bueno, bueno, entonces aquí iniciamos con nuestra función de interrupción. Entonces, si el contador es igual a 0, contador aumenta, que esto quiere decir cuando inicia el conteo por interrupción del timer 0. Entonces, el contador aumenta. Entonces, esto lo que hace es el cambio de estado. Y el contador se reinicia. Entonces, aquí cargamos el valor para escritura y lectura del timer 0, teniendo en cuenta que el prescaler en este caso lo configuramos para que fuera de 256 bits y que fueran 100 milisegundos del tiempo de conteo. Bueno, entonces precargamos el timer y nuestra bandera se limpia. Limpiamos la bandera mediante este registro. Pues bueno, aquí lo que hacemos es configurar el puerto A como salida, lo inicializamos en 0, activamos nuestra bandera de interrupción por timer 0, esta es la bandera que la inicializamos en 0 y habilitamos las interrupciones globales. Bueno, entonces aquí configuramos el timer 0, entonces lo ponemos para que trabaje con 8 bits de conteo. Bueno, este es para que trabaje como un temporizador. Bueno, aquí activamos el prescaler y el prescaler de 256. Y aquí volvemos a precargar. Precargamos el valor del timer 0. Y eso es todo. Miramos cómo funciona. Bueno, aquí no está el valor del programa cargado. Entonces buscamos. Es muy aproximado al valor. Y eso se configuró mediante la fórmula para precargar el timer 0. Pasamos al siguiente programa, que es igualmente hacer una señal PWM, pero en este caso al 80% de ciclo útil.
Bueno, entonces para nuestro programa de la señal del 80%, entonces igualmente los registros del timer 0, igual que en el programa anterior. Y en nuestra interrupción por timer 0, entonces cuando el contador es igual a 0, es decir, cuando inicia nuestra interrupción, hacemos nuestro cambio de estado y precargamos el timer 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como el timer 0 inicia trabajando en un 100%, que sería el 256, y el 51% es el 20% de este valor. Entonces, a la totalidad de la señal, es decir, al 100%, le restamos el 20% para que quede trabajando con un 80% en su ciclo útil. Bueno, cuando esto sucede, el contador aumenta 1, y cuando el contador es 1, bueno, imprimimos el valor de timer 0. Ya cuando el contador es 1, entonces en el timer 0 se imprimirá el 20%, que ese 20% pues es el restante de la diferencia de este valor de acá, es decir, el 51, que vendría siendo el 20% de la señal, que es cuando está en estado bajo. Está en 0 en estado bajo, estará en un 20%. Y el contador se reiniciará. Y por el puerto A visualizaremos el valor que tenga timer 0 en este momento. Y limpiamos la bandera de interrupción. Entonces nuestro ciclo main, simplemente declaramos los puertos de entrada, perdón, en este caso sería el puerto de salida, y lo inicializaremos en 0. Y llamamos la función de timer 0, que es en la cual configuramos los registros. Entonces acá cargaré ese programa, nuestro mismo circuito anterior. Ok, entonces aquí vemos que nos va mostrando la señal, pero pues en este caso si nos acercamos podemos mirar detalladamente la señal, que en este caso este sería el 20%, que la señal está en estado bajo, y aquí el 80% que la señal está en estado alto. Bueno, por último tenemos nuestro programa del semáforo. Bueno, en este programa, cuando iniciemos la simulación, los semáforos tendrán que estar en su estado normal. Entonces se enciende el LED rojo un segundo y se apaga, y enciende el LED amarillo un segundo, así cíclicamente. Pero entonces cuando el peatón pulsa el botón para cruzar la avenida, entonces al pulsar esta interrupción deberá encenderse el LED rojo. Entonces miramos la programación. Pues igualmente nuestra función para declarar los puertos, el con 1 para que sean entradas digitales,
el puerto D, declaramos las entradas, las salidas, y el puerto B como entradas. Configuramos nuestros registros de timer, igualmente deshabilitar la interrupción. Nuestra interrupción de prioridad alta, que es la RB0, también la vamos a utilizar en este caso, es donde va a ir conectado el pulsador. Bueno, habilitamos esta interrupción, nuestra bandera de IN0, que es del RB0. Lo configuramos para que sea de flanco de subida o de bajada. Activamos las jerarquías de las interrupciones. Habilitamos las interrupciones de prioridad alta y habilitamos las interrupciones de prioridad baja. Y aquí activamos también las resistencias de pull-up del puerto B. Para la configuración del timer, entonces igualmente lo configuramos para que trabaje como temporizador. Habilitamos el Pascal o el Prescaler y para que trabaje en 256 bits de conteo. El timer trabajará con 16 bits para contar. Prendemos el timer 0. Y bueno, nuestras interrupciones de timer 0. Entonces, nuestra bandera la iniciamos en 0, habilitamos la interrupción por timer 0, habilitamos nuestras interrupciones periféricas y habilitamos las interrupciones globales. Bueno, en nuestra función principal hacemos el llamado a las funciones de los puertos y del timer. Precargamos el valor del timer para escritura y lectura, siguiendo la fórmula, teniendo en cuenta que el prescaler es de 256 y nuestro conteo es de 1 segundo, el tiempo de conteo es de 1 segundo y el tiempo de instrucción de 1 microsegundo. En nuestro bucle infinito, entonces tenemos nuestra función del semáforo, que es cuando el contador es igual a 0, es decir, cuando inicia nuestra interrupción de timer, entonces se enciende el LED rojo y el amarillo están apagados. Pasado 1 segundo se enciende el LED. Bueno, igualmente en el otro semáforo. Y pasado 1 segundo, es decir, cuando el contador ya está en 1, entonces el LED amarillo se enciende y se apaga el rojo. Igual en el otro semáforo, en el segundo semáforo. Bueno, entonces nuestra interrupción de alta prioridad es la del timer 0. Entonces cuando inicia la interrupción, el contador aumenta. Aquí precargamos el timer con el valor ya antes calculado, lo volvemos a cargar. Y nuestra bandera la volvemos en 0, la limpiamos nuestra bandera. Y si el contador es igual a 2, entonces el contador se reinicia. En nuestra interrupción de baja prioridad, en este caso es la del pulsador, entonces tenemos que si la interrupción IN0 es igual a 1, precargamos nuestro valor del timer, limpiamos nuestra bandera y si RB0 está en estado es igual a 0, entonces por nuestro LED rojo estará encendido y precargamos nuestro valor de timer. Miramos el funcionamiento. Entonces vemos que a 1 segundo se enciende el amarillo, luego el rojo y así sucesivamente. Y al activar el pulsador se quedará encendido el LED rojo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.